A veces no dan los tiempos, las próximas fechas ahora van a ser Paraguay y Bolivia, que les mandamos un saludo muy especial allí, más para Sudamérica, pero siempre es un placer, más con los desfases horarios, porque en el caso de España o Suiza tenía 9 horas de diferencia, entonces uno nunca termina, de noche uno está despierto, de día uno se quiere dormir. Entonces cuando uno más o menos se aclimata al horario, hay que volver a Los Ángeles. Y entonces uno se vuelve a desacclimatar y eso genera obviamente cambios físicos en la mente. Pero lo cierto es que yo sé que siempre la congregación está orando por las fuerzas, por la vitalidad, por la mente. Así que gracias por estar, por congregarse cuando está Marcos. Muy bien. ¿Estamos listos para que Dios nos hable, sí o no? Muy bien. Antes de meternos de lleno en el mensaje, quisiera hacer una salvedad o una suerte de aclaración pertinente al caso. Viene y tiene que ver con la línea del relato, ¿no? Recuerdo cuando tenía yo unos 20 y tantos años, 20, 21, no tenía, your grandmother, quisieras llegar a mi edad y verte bien. No tenía la menor idea yo a los 20 y tantos de cómo escribir, armar o articular un mensaje, un sermón. Sin embargo, por alguna caprichosa, por alguna soberana razón, me llegaban muchas invitaciones para predicar en campamentos de jóvenes, algunos pequeños congresos, iglesias pequeñas que se arriesgaban a escuchar a este incipiente, rudimentario y embrionario predicador que comenzaba a hacer sus primeros pininos, sus primeros palotes hace muchos años. En los años 90 yo trabajaba en un seminario bíblico que tenía una gran biblioteca que incluía predicaciones en cassettes. Y como suelo decir, si alguien aquí en este mismo momento está recordando lo que es un cassette, ya está en edad de una buena colonoscopía anual. Cuídense. Háganse sus análisis rutinarios. En serio, previenen pólipos y algún tema peor. El tema es que comencé a pedir los cassettes de otros predicadores y estos me ayudaron a aprender a predicar. Recuerdo que me fascinó la oratoria de alguien llamado Italo Frigoli, a quien le mando un gran saludo. Hace poco justamente lo acabo de ver en Madrid. Así que tomé algunos de sus mensajes, los cambié un poco, añadí mis propias ilustraciones y los comencé a predicar. Técnicamente tomé prestados varios de sus mensajes y me armé un repertorio, un catálogo digno, que me permitió recorrer gran parte en ese entonces de América Latina. Personalmente luego conocí a Frigoli, yo quería conocerlo porque él había sido mi mentor sin saberlo, y le hice saber que había sido mi maestro a través del cassette en dialéctica, en método, en retórica, y fue cuando él también me confesó que la gente ya le empezaba a decir que él me estaba copiando mis sermones. Alguien le dijo, ya Ítalo, deja de copiar a Dante Gebel, haz tus propios sermones. Con el correr de los años, obviamente, comencé a escribir mis propios mensajes hasta dar con mi manual de estilo, ¿no? Con mi manera de ser. No sé si es la mejor, la peor, pero es un manual de estilo, una manera de transmitir. Pero un día, hace unos años, me enteré de un joven predicador que empezó a predicar mis mensajes. Un despreciable, desgraciado, detestable, infame, bicho rastrero, sanguijuela, rata de 2 patas, ladrón de sermones. Yo dije, ¿cómo puede hacer eso? ¿No? Esos son mis mensajes. Hasta que recordé que yo había hecho lo mismo y que tenía que sentirme honrado de producir algo que alguien más pudiera usar, ¿no? Y que otros se estaban beneficiando con mi trabajo, así como yo también me había beneficiado por mucho tiempo con el trabajo de otros. Y fundamentalmente que los mensajes de Dios no tienen derecho de autor. La palabra de Dios no tiene derecho de autor, porque en realidad no nos pertenecen, los mensajes le pertenecen a Dios, ¿no? Hago esta aclaración porque hace unas semanas llegó a mis manos un fascinante devocional. Y ustedes saben que no suelo recomendar libros o no suelo recomendar muchos libros. Este devocional se llama Incendiarios, que por cierto fue el libro más vendido del año en la categoría Vida Cristiana y el mejor libro original en español. Viene con muchos dibujos para la gente que
le pesa un poco de noche, especialmente leer demasiadas letras, demasiada gráfica. Entonces tiene su manera de llamar la atención. Lo escribió un muy buen amigo llamado Itiel Arroyo, nacido en Bilbao, España. Hace poco cruzamos algunos mensajes, que además, por cierto, a pesar de su juventud, digo a pesar porque decían lo mismo de mí, es un gran conferencista y un gran autor. Y en uno de sus geniales capítulos, yo tomé prestado de manera arbitraria, intencional, deliberada, premeditada y adrede, la idea o la esencia, fue como un disparador al mensaje que te voy a predicar hoy. Hace unos años atrás, jamás le habría yo dado el crédito al autor, porque mi ego y mi baja estima no me lo habrían permitido, ¿no? Pero como me estoy poniendo grande, y además admiro a Itiel, nobleza obliga, la esencia, el disparador de este mensaje, no el mensaje en sí, pero el disparador, la idea, nace de uno de los capítulos de este genial libro que hoy mismo tienen disponible aquí en el bookstore, si quieren llevarse el libro Incendiarios, que es, por cierto, maravilloso, que son 40 días de lectura, pero a veces uno tiene cierto escozor contra los devocionales porque son a veces resúmenes de libros, o lo hace, ni siquiera lo hace el autor, lo hace la editorial, no, aquí Itiel se puso a escribir, y cada capítulo es intencional y cada capítulo me sorprende, tiene una revelación fabulosa, fácil de leer, así que te lo recomiendo. Yo hice que lo tuviéramos aquí en el bookstore, así que te lo recomiendo profundamente. Dicho esto, quiero que pasemos a la historia que nos compete. En los tiempos de Jesús había muchos mafiosos de la religión que tenían códigos legalistas de segregación, de discriminación. Lucas 10:25 relata el encuentro entre Jesús y uno de estos tipos, uno de estos levantadores de barreras, ¿no? Estos que manejan a veces la religión. Dice la palabra que en ese día se presentó un experto en la ley, un religioso, para poner a prueba a Jesús. O sea, las intenciones están a la vista. Quería poner a prueba a Jesús. Esa es su intención. Ni siquiera viene de manera solapada. Viene a poner a prueba a Jesús y le hace esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Nota que la pregunta pareciera inocente, inocua, diáfana, transparente. Pero la Biblia dice, vino a poner a prueba a Jesús. Ahora te voy a explicar por qué. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es la pregunta de este caballero. La típica pregunta trampa, ¿no? Que esconde algo. En el contexto judío, cuando escuchabas la palabra o la frase vida eterna, en realidad significaba de qué manera guardo la ley o la sana doctrina para poder ganarme el cielo. ¿Cuáles son los requisitos que se supone tengo que guardar? Entonces, este experto en la ley puso a Jesús en el estrado de los testigos, haciendo que todos a su alrededor se convirtieran en una suerte de jurado, porque todo el mundo iba a estar prestando atención qué iba a responder Jesús. Todos lo miraban para saber qué iba a responder. Dinos, maestro, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Es la pregunta. Jesús responde brillantemente con otra pregunta. Yo supongo que para elevar la conversación a nivel del corazón por encima de la mente. Él estaba ayudando a la persona que hacía la pregunta a descubrir lo que él creía en verdad. Fue una pregunta trampa la que le hicieron a Jesús, pero Jesús responde con una pregunta retórica. Le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿O cómo la interpretas tú? Jesús responde con otra pregunta. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo interpretas tú la ley? En palabras simples está diciendo, tú eres el experto en la ley. Y me preguntas a mí, cuéntame lo que está escrito en la ley, tal como tú lo entiendes. Y después te respondo. La ley, en la mente judía, era la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, lo que conocemos como el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? De allí se desprendían 613 leyes, etcétera. Para los hebreos estos eran escritos sagrados.
Y los rabinos estaban de acuerdo que la orden, la ley más importante era: amarás a Dios, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, que aparece en Deuteronomio 6:5. Eso era lo más importante para los judíos. Pero había grandes debates de cuál consideraban el segundo gran mandamiento. Ok, el primero, amar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Y el segundo mandamiento cuál es? Ese era el debate. Algunos decían, el segundo mandamiento es amar al prójimo. Otros debatían y decían que el segundo mandamiento era mantenerse puro, mantenerse santo. Y ya empezaba la división entre los mismos judíos, entre mantenerse santo o amar al prójimo, que era lo más importante. De modo que cuando Jesús le devuelve la pregunta al experto, le estaba pidiendo al hombre que mostrara sus cartas, que le mostrara o que le dijera qué teología él seguía antes de que Jesús respondiera. Jesús dijo esencialmente: oye, experto de la ley, ya que la conoces tan bien, tú, ¿cómo la interpretas? A partir de ahí empezamos a debatir. Y mira lo que responde el hombre. Le dice: bueno, el mandamiento principal, maestro, es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa era la teología del tipo. Jesús responde rápidamente: bien contestado. Haz eso y vivirás. Aunque uno cree que escuchar esto por parte de Jesús aclararía el asunto y terminado el diálogo, el experto religioso todavía quería que Jesús permaneciera en el estrado de los acusados. Todavía quería, hay una frase coloquial que dice, todavía quería que pisara el palito, todavía quería que cometiera algún error. Así que lo mira a Jesús y le tira la bomba. Le dice: ok, yo sé que el segundo gran mandamiento es amar al prójimo, pero dime, Jesús, ¿quién se supone que es mi prójimo? ¡Ja, ja! A eso quería llegar el religioso. Ahí mostró los hilos. Ese es el punto, chato, dijo el profeta Cantinflas. Ese es el punto. ¿Y mi prójimo cuál es? ¿Quién es mi prójimo? Porque de algún modo está diciendo: ok, yo no tengo problemas de amar a mi prójimo, siempre y cuando dejemos en claro quién es mi prójimo. Porque si es quien viste, actúa y luce como yo y se ve como yo, no tengo problema de amarlo. Si tiene la sana doctrina ese prójimo, yo no tengo problema de amarlo. Había una frase que decía: dentro de la familia tutto, fuori de la familia niente. Era Vito Corleone de la trilogía El Padrino de Francis Ford Coppola. Dentro de la familia todo, fuera de la familia nada, un código mafioso. Y este código lo tenía el religioso, diciendo: si está dentro de mi doctrina, yo lo amo. Si está afuera, nada. Si está afuera, lo vamos a suspender. ¿Suspender del servicio? No, suspender de una cuerda. En aquellos días, prójimo se definía con la palabra rea, que en hebreo se refiere a alguien cercano, a alguien de su propia tribu, incluso a alguien de su propio país. Entonces, definitivamente prójimo no significa ni pagano, ni gentil, ni samaritano, mucho menos argentino. Eso no era un prójimo. Los prójimos se miraban, se vestían, comían, hablaban, se comportaban como los judíos creían que se tenían que vestir, hablar, comportar, ¿no? Y este experto de la ley estaba tratando de acorralar a Jesús, haciéndole, insisto, una pregunta trampa. No escuché bien. ¿Quién dice que es mi prójimo? Diciendo: ahora lo tengo. Entonces Jesús, muy listo, rápido, contesta con una historia. Jesús, cuando tenía que, o cuando se veía, no acorralado, pero veía que le hacían una pregunta trampa, él contaba una historia, una metáfora, una parábola, algo que dejara en claro cuál era su postura. Y entonces esta historia la cuenta en Lucas 10:30. Esta historia funge como una plomada, hace de plomada que mide la rectitud de nuestro corazón. Por eso te la estoy contando. Jesús comienza diciendo: bueno, ok, respecto a esto, a ver, ¿quién es mi prójimo? Resulta que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, cae en manos de unos delincuentes, unos canallas, unos ladrones,
Le quitaron la ropa, lo golpearon ferozmente y se fueron dejándolo medio muerto. Bueno, cuando uno escucha la historia de Jesús, en primera instancia no sabemos de dónde era el hombre. Lo único que sabemos es que se dirigía de Jerusalén a Jericó, que fue el dato que dio el Señor. Los académicos dicen que ese camino era uno de los lugares más peligrosos para viajar en el Antiguo Oriente, porque era una ruta con mucho viento y con muchas curvas, de manera que impedían que el viajero pudiera ver lo que había al doblar el camino, ¿no? Jesús nos dice que los atacantes golpearon al hombre violentamente, lo desnudaron, lo robaron, dejándolo medio muerto en el camino, casi sin signos vitales. En aquel entonces las dos formas sencillas de identificar de dónde provenía alguien era la vestimenta y el lenguaje, ¿sí? El acento o la vestimenta, la forma que se vestía. Este hombre estaba desnudo e inconsciente, lo cual hacía imposible saber de dónde era. Obviamente tampoco tenía cartera, ni billetera, ni tenía documento para saber quién era. Entonces no sabemos, en primera instancia, si era judío, no sabemos si era un enemigo, era un tipo medio muerto, punto. Es el único dato que tenemos en la historia. Sin ninguna identificación, un NN, el hombre es la historia de Jesús, es alguien que no sabemos de dónde viene, sabemos que está recorriendo ese camino, pero no sabemos de dónde es oriundo, no sabemos de dónde realmente es el hombre. Sin más información, todo lo que sabemos es que yacía ahí a punto de morir. Jesús dijo, continúa la historia, dice, un sacerdote, que hoy sería como decir un pastor, un cura, un rabino, alguien del oficio religioso, al verlo se desvió y siguió de largo. Primero, ¿por qué tendría que hacer algo el sacerdote? Pero el punto no era que estaba apurado, porque este no era un problema de gestión de tiempo. Se trataba de cómo el sacerdote veía y calificaba la ley, la doctrina, cómo entendía la Torá y qué teología rabínica seguía. ¿Creía él, acaso, que el segundo gran mandamiento era amar al prójimo o permanecer santo? ¿Cuál era el segundo mandamiento más importante para ese sacerdote? ¿Amar al prójimo o conservarse puro? Ese era el tema de fondo. Por lo que hizo, que se desvió del camino, parece que amar al prójimo no era su segundo gran mandamiento, era conservarse santo. Porque si ese sacerdote se detenía para ayudar a ese hombre y tenía contacto con sus heridas, se habría vuelto ceremonialmente inmundo. Tendría que regresar al templo e iniciar un ritual de limpieza que a menudo incluía el bochorno público, porque le decían, ¿cómo puede ser que volviste sucio? Tenías que estar limpio para adorar a Dios. La gente habría dicho, no puedes hacer tu trabajo así, no puedes mantenerte santo, anduviste con gente inmunda. Así que el sacerdote tuvo que tomar una decisión. ¿Vale la pena pasar vergüenza por un tipo desnudo que no sé quién es? ¿Vale la pena soportar la burla por esta persona? ¿Vale la pena que por esta persona tenga que volver a Jerusalén inmundo? ¿Vale la pena esta persona? No, esta persona no lo vale. Aquel hombre no valía nada para el sacerdote. La santidad y la doctrina era lo que tenía valor para él. Lo que quería cuidar era la doctrina, sus manos. Pero el hombre no tenía valor para él. El segundo personaje en la historia de Jesús fue un levita. Los levitas gestionaban la seguridad en el templo, básicamente. Se ocupaban también de los instrumentos musicales, pero básicamente gestionaban la seguridad. Manejaban los terrenos, mantenían el orden. No eran de clase alta, por lo que creemos que probablemente el levita caminaba y no montaba a caballo, ¿sí? Su jefe, el sacerdote que acababa de pasar, ya había pasado por ahí, insisto, y ahora el levita estaba en el mismo camino. Cuando el levita llegó al lugar donde estaba tendido el hombre golpeado, también se enfrenta a una opción. ¿Cómo interpreto yo la ley?, piensa el levita. ¿Amo a Dios y amo al prójimo? ¿O amo a Dios y lo segundo es ser santo y puro? A ver, ¿qué hizo mi jefe, el sacerdote? Yo sé que pasó por acá hace un ratito y no lo tocó. Si mi jefe pasó por el lado de este hombre y no lo tocó, el levita habrá pensado, si yo hago una cosa diferente voy a quedar mal.
Si yo no hago lo mismo que mi jefe, ¿qué estoy diciendo de él? No, yo no puedo faltarle respeto. Si él no lo tocó, no lo voy a tocar yo. Así que el sacerdote pasó y también pasó el levita y ninguno se metió con el hombre desnudo. Como el camino era estrecho, el herido estaba atravesado, no había mucho espacio para que los transeúntes pasaran. Es más, es probable que lo pisaran. El sacerdote, de hecho, se desvió. El levita, yo creo que lo saltó por encima. Como Jesús va describiendo que primero fue un sacerdote, después un levita, es como que está describiendo la jerarquía del templo. Uno dice, bueno, ¿y quién va a venir ahora? Porque ya metió un sacerdote, ya metió un levita, pero luego introduce un personaje que nadie vio venir en la historia, un samaritano. Y dice, y por tercero aparece un samaritano. Emplear esa palabra, samaritano, es como usar un término muy racista en ese momento, muy despectivo. Era como decir, y apareció un nazi. Apareció alguien que nadie se hubiese imaginado que estaría como actor de reparto en esta historia. No quiero mencionar ningún país en particular, porque hoy por ningún país tenemos tanto rechazo como tendríamos por los soldados nazis, por ejemplo, ¿no? Entonces, mencionar a un samaritano era un espanto. Jesús dice, pero pasa un samaritano que iba de viaje, llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. A ver, repasemos. El sacerdote ve al herido, sigue de largo. El levita llega al lugar, vio al hombre, sigue de largo. El samaritano llegó, lo vio y tuvo compasión de él. La palabra compasión es mi palabra favorita en griego porque se usa 11 veces en el Nuevo Testamento. Habla de compasión hasta las entrañas, como un dolor, ¿no? Esta es la idea. Este hombre, el samaritano, ve el tipo acostado ahí, casi muerto, golpeado, pero no solo se dio cuenta de él, no solo lo notó, tuvo compasión. Porque uno puede ver a alguien en la luz del semáforo con un cartel que dice tengo hambre, ayúdeme, y dice sí, yo lo vi, no es que lo pasé por encima, pero ¿lo ayudaste? No, porque por ahí le doy y se lo gasta en vino. Por ahí se lo doy y es mentira que no puede trabajar, tendría que estar trabajando. Eso es no tener compasión. Lo vi, pero no me movió un pelo. No fue lo que hizo el samaritano. No fue esa compasión que dice, sí, voy a estar orando por este hombre. Era una compasión que dice, tengo que hacer algo al respecto. Si se me cruzó en mi camino es por algo, no puedo simplemente voy a estar orando o ya estoy informado, ¿sí? Entonces, la Escritura dice que se acercó al hombre y le vendó las heridas. Lo tocó, se ensució las manos, se le llenaron de sangre, luego untó las heridas del hombre con aceite, con vino, que fungía como una suerte, era una especie de tratamiento medicinal en ese entonces, y lo que posiblemente el aceite del vino llevaba al templo para adorar. Y ahora estaba derramándolo tratando de sanar a aquel hombre. Entonces el samaritano montó al hombre en su burro, lo que significa que el samaritano caminó al lado del animal, ¿sí? El samaritano hizo el resto del trayecto a pie para poder llevar al herido montado encima del burro. En el oriente, quien caminaba al lado de un burro o de un caballo seguramente era el sirviente de quien quiera montar a la bestia. Así que el samaritano llevó al hombre a una posada. Dice Jesús, se sentó al lado de su cama, lo atendió hasta que lo ayudó a sanar. Claro, en la actualidad es difícil comprender el riesgo que corrió este samaritano porque el hombre lo arriesgó todo, arriesgó hasta su vida, porque hubiese sido fácil para cualquiera echar un vistazo a la escena y a priori suponer que el samaritano había sido el que había lastimado al tipo y que ahora con culpa venía a atenderlo. Es posible que alguien lo acusara o que lo detenga o que incluso lo mate. Los samaritanos no eran queridos. Sin embargo, este samaritano se queda con el hombre y cuando se levantó a la mañana siguiente dejó dinero y le pide al hostelero que lo cuide, le dice, cuídamelo y lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando vuelva. O sea, el samaritano llegó a rescatar, sanar, cuidar al hombre quebrantado y luego prometió volver, prometió regresar. ¿No te parece familiar esta historia? ¿No luce como el Evangelio? Son buenas noticias. ¿No es que acaso lo que Jesús hizo por nosotros? Estábamos desnudos,
destrozados, abandonados. Llega Jesús. Fuimos olvidados, éramos considerados inmundos, injuriados. Viene Jesús, nos carga, se queda con nosotros, nos cuida, paga por nosotros y promete regresar. ¿No es eso? Nos cuida y promete volver. Entonces el buen samaritano es inequívocamente una imagen, una figura de Cristo. Cristo estaba hablando de Él mismo, el Señor estaba hablando de Él mismo en la figura del samaritano. Pero todavía no había terminado la historia. Tenía otra pregunta Jesús para el experto de la ley. Jesús dijo, ¿a mí me venís con preguntas trampa? Your grandmother, tu abuela, yo tengo otra. Le dice al experto de la ley, el experto de la ley estaba esperando que Jesús mordiera el anzuelo y ahora el cazador será cazado, porque Jesús le dice, ¿y tú? Que has escuchado la historia. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuál de los tres te parece que es el prójimo del pobre tipo? Cuando el experto hizo la pregunta, convirtió la palabra prójimo en sustantivo. Cuando Jesús hizo la pregunta, hizo del prójimo un verbo. El experto de la ley dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Recuerdas? O sea, ¿quién es? El que hace la voluntad de Dios, el que se porta como yo. Jesús dice, yo te voy a plantear otra historia. Este es el que hizo. ¿Quién crees que es el prójimo en esta historia? El prójimo del tipo, de los tres. Entonces el experto de la ley no sabía qué responder. Dijo, bueno, el que se compadeció de él. Ni siquiera pudo nombrar al samaritano, el desgraciado, no lo pudo nombrar. ¿El qué? ¿Cuál? El último, el que se compadeció. Entonces Jesús lo mira y le dice, entonces ve y haz tú lo mismo. Esta no es una historia acerca de algunos actos de amabilidad de tanto en tanto. Esta es una historia de amor intencional. Es una historia que nos cuestiona hasta qué punto se extiende la idea que tenemos de la palabra prójimo. Porque uno piensa que hay que hacerle bien a otros cristianos, a otros evangélicos, y encima a otros evangélicos que tengan mi misma doctrina y que se congreguen conmigo. ¿Quién es el prójimo? ¿Es la persona que se congrega, que se parece a nosotros, que viste y actúa como nosotros? ¿Ese es mi prójimo? ¿O podría ser mi prójimo aquella persona que dice ser transexual o que todavía no tiene clara su orientación sexual o que se dedica a traficar droga o que tiene un matrimonio disfuncional o que ya lleva varias parejas? ¿Sigue siendo mi prójimo si está desnudo y necesitado? ¿O es la creencia, lo que él cree, lo que lo hace mi prójimo? Jesús estaba declarando que ser su discípulo significaba más que amar a las personas que son similares a nosotros. Él dijo, mis discípulos amarán a sus enemigos. Mis discípulos amarán sin excepción, sin calificar y sin dudar. Como seguidores de Cristo tenemos que codearnos con personas que no concuerdan con nosotros. Y lo que va demostrando que estamos cada vez más cerca de Dios y más espirituales es que cada vez tenemos más amigos mundanos y menos amigos cristianos. Sé que esto va a producir urticaria y va a molestar la teología de alguien, pero es lo que dijo el Señor. ¿De qué manera ellos van a experimentar el reino inclusivo de Dios si gastamos nuestra energía evitando ese tipo de gente? Nos viven diciendo que hay que evitar. La luz no tiene comunión con las tinieblas, lo sé, yo no hablo de comunión, hablo de evitarlos o de ayudarlos, que es lo que Dios nos manda hacer, amarlos. Porque es fácil para nosotros amar a las personas que siempre nos dicen sí, que nos dan la razón, que nos aprecian, que nos agradecen algo. Y Jesús dijo, los paganos hacen eso. ¿Qué ayuda del Espíritu Santo necesitamos para amar aquel que tiene el mismo partido de fútbol, vota igual que nosotros, se viste igual que nosotros? No necesitamos la ayuda
sobrenatural del Señor para amar a alguien así. Los paganos hacen eso. Por eso es tan famosa la grieta. La grieta futbolística, la grieta religiosa, la grieta política. Según de qué lado estés de la grieta, te voy a amar o te voy a detestar. Y el Señor dice, no, hay que amar al que está al otro lado de la grieta. Ahora bien, este es el punto principal. La mayoría de los cristianos tienden a identificarse con el buen samaritano. De hecho, hay clínicas hasta el día de hoy cristianas que llaman el buen samaritano. Hay hogares de rehabilitación, el buen samaritano. Obviamente es el héroe de la historia. Y solemos demonizar al sacerdote y al levita, como rechazando la posibilidad de que no nos parecemos a esos inmisericordes, a esos dos tipos que siguieron de largo, que dejaron tirado en el suelo a un hombre moribundo. Decimos, no, Dios nunca permita que yo me parezca a uno de estos dos sátrapas. Pero cuando entendemos el contexto, nos vamos a dar cuenta que constantemente nosotros actuamos más como los dos primeros que como el tercero. Yo te voy a dar pruebas a partir de ahora que nosotros actuamos más como el sacerdote y como el levita que como el samaritano. Pero por lejos actuamos como los dos primeros. Porque el sacerdote y el levita no eran unos tiranos. No eran gente malvada. Eran simplemente profesionales de la religión que cuidaban tanto la santidad, su propia santidad, que se habían hecho insensibles al dolor del prójimo por creer que las liturgias o que cuidar el testimonio era más importante que la gente. Ellos creían que cuidar el propio testimonio era mucho más importante que el tipo que está desnudo ahí moribundo. Entonces, estos profesionales de la religión no ayudaron al moribundo, insisto, no porque fueran crueles, sino porque no querían quedar contaminados según las leyes ceremoniales que regulaban la adoración a Dios en el templo. No se podía entrar al templo con sangre en las manos, con mugre, con barro, no se podía. Y esa orden la había dado Dios. Y ellos decían, yo no puedo presentar mi mundo en el templo. Eran profesionales religiosos, vivían de eso. Y tenían la responsabilidad de oficiar el culto, el servicio a Dios en el templo. De manera que no querían mancharse las manos tocando algo o alguien impuro. ¿A fin de qué? De tenerlas limpias para ejercer el oficio religioso. ¿Me explico? Según la ley que quedó registrada en el libro de Levítico, los sacerdotes y levitas tenían prohibido tocar lo muerto si iban a oficiar un servicio religioso. El tipo estaba medio muerto, no tenía casi signos vitales. El ver si respiraba o si tenía pulso ya los exponía a tocar un cadáver. Y si lo hacían, quedaban contaminados y por lo tanto inhabilitados para la adoración. Por lo tanto, no tocar a este hombre que parecía estar muerto era un acto de obediencia a una ley ceremonial, a una doctrina. No lo estaban haciendo por maldad, ni porque eran apáticos o porque eran inmisericordes necesariamente. Lo hacían por devoción, pero con una devoción desenfocada. Empezó a ser más importante ir al culto que amar al prójimo. Ellos creían que para Dios era más importante que se realice un ritual religioso antes que se salve la vida de un hombre. Así de crudo y así de contemporáneo. No eran demonios, eran fieles devotos religiosos que perdieron el enfoque de lo que realmente es importante para Dios. Cruzaron esa línea finita que solemos cruzar todos cuando decimos, o ignoré a la señora que me pidió algo de comer, pasé rápido porque estaba en la luz del semáforo, porque yo tengo que ir al culto. Yo venía rápido para el servicio, para servir. Sí, pero pasaste por alto a la persona que debías amar. Y ahí es cuando ofendemos a Dios en el nombre de Dios. Uno ofende a Dios en el nombre de Dios cuando por querer servir a Dios pisoteamos la gente a la que Dios ama y por la que mandó a su Hijo a la cruz. Por eso Jesús los confrontó a esos religiosos en Mateo 23, le dijo, ¡ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino y dejáis lo más importante de la ley,
que es la justicia, la misericordia, la fe. Yo me los imagino a estos tipos en la mesa de la cocina contando durante horas, una por una, las especias que habían cultivado en su huerta o en su jardín para apartar el 10% para Dios. Tan distraído contando hierbas que se olvidaron hacer el bien al prójimo. Lo dijo Jesús, cuentan el 10% del eneldo, del comino. Entonces, una de las manifestaciones más claras que nuestro corazón ha sido nublado por el legalismo es que llegamos a creer que los asuntos secundarios son los primarios. No nos confundamos, el legalismo no es usar una mantilla en la cabeza a las damas, una gran corbata a los varones, esos son los legalistas. Nosotros podemos ser los más legalistas del planeta, aunque nos vistamos un tanto más modernos. El legalismo no tiene que ver con vestimenta, el legalismo es la búsqueda de la inocencia en lugar de la búsqueda del perdón. Lo diré otra vez, el legalismo es la búsqueda de la inocencia en lugar de búsqueda del perdón. El que no es legalista necesita el perdón de Dios todos los días. Meterse un duchazo, un regaderazo de gracia y decir, Señor, yo necesito que me des gracia y favor porque si no, no puedo avanzar un día más. El legalista no busca perdón, busca inocencia. Decir, gracias a Dios, yo no necesito gracia porque sigo la doctrina. Busca inocencia. El legalismo es un proceso sistemático de defensa, es una prótesis, es una explicación, es una exaltación, una justificación del yo. No necesito a Cristo porque mi vida, tal como la mantengo en santidad, hace que Dios se agrade de mí. Entonces el sacerdote y el levita, por no transgredir la ley de limpieza ceremonial, transgredieron la ley superior de misericordia. Porque uno dice, ¿puede ser que saltaron por encima del tipo? Sí, porque iban al servicio. Ha pasado aquí sin lugar a dudas, no en este servicio, sino en el otro donde vienen los más canallas. Me consta, porque lo he visto, de gente que les tira el auto encima a los muchachos que dan la bienvenida, enojados. Enojados, ¡ah! Los quiere pisar, es que voy a servir a Dios. Insulta, denigra al muchacho de Wilcontin y luego viene acá a adorar a Dios. Eso es un contrasentido. Es casi, es algo que no resiste análisis. Es un oxímoron, porque digo, ¿cómo puede ser que con la misma boca que va a adorar en momentos al Señor y cantar que tiene tu espíritu que me hace temblar, casi le hace temblar las patas al pobre muchacho allá afuera? ¿Sí? En el caso de estos personajes, pusieron sus intereses religiosos por encima de la compasión. Al no querer mancharse las manos socorriendo a un moribundo. Pero no se dieron cuenta que por preservar las manos limpias, contaminaron el corazón con la impiedad, con la apatía. A veces caminamos así, deprisa, rumbo a la iglesia para asistir a la reunión, cumplir con el ritual, rezar nuestro credo, dar nuestra ofrenda y nos olvidamos del que sufre en el camino. Entonces, en el camino de la vida, nuestros ojos no ven al necesitado porque estamos ocupados contando hierbitas. A mí me importa un cuerno, cada cuánto es la Santa Cena, y el bautismo cuándo va a ser, y cuándo entregan niños. Porque todo eso, aunque es importante y es parte de la liturgia, no son los asuntos primarios, no es lo que nos va a preguntar el Señor en las puertas del cielo si nos va a preguntar algo. No habrá un ángel con una lista diciendo, a ver, hoy te salteaste una Santa Cena. ¡Epa! Pero acá, ¿qué pasó? No ayunaste. Nos va, como decía Juan Carlos Ortiz, nos va a poner un estetoscopio en el corazón para saber si nuestro corazón late conforme al latido de nuestro Señor Jesucristo, si nos quebranta lo mismo que Él. Entonces, nuestras iglesias están llenas de contadores de hierbas, enfocados en preservar lo que llamamos la sana doctrina. Y no estoy en contra de una doctrina sana. Lo que digo es que a veces dejamos de ser, en el afán de seguir una doctrina, de ser una comunidad que sana, para transformarnos en una comunidad que señala, en una comunidad que juzga, prejuzga, desde matrimonios ajenos a hijos ajenos,
a yernos ajenos, a suegras ajenas, a negocios ajenos, a ministerios ajenos, tan amadores de la liturgia que creen que el hombre debe servir al sábado en vez del sábado al hombre, y volvemos a ser legalistas. Entonces, yo he decidido hace unos cuantos años que no quiero ser alguien que predique amor, pero que evite al adolescente rebelde que se está vistiendo raro. Yo me niego a pertenecer a una iglesia, porque yo pertenecí de muchacho a una congregación así, que trate a una mujer de un modo distinto porque se le ocurrió entrar a la iglesia con un vestido que deja algo de piel al aire. Los escotes no intimidan ni asustan a Dios. Tal vez sea el único vestido que esta dama tenga, o es posible que esté desesperada. Se puso lo primero que tuvo a mano y entró buscando algo de amor, de aceptación. Entonces yo no estoy abogando por la sensualidad dentro de la congregación, sino por una iglesia que refleje la vida real, donde la gente real, con problemas reales, pueda venir y encontrar salvación. Y que no se encuentre con juzgamiento, ¿sí? Yo decía una vez en un mensaje, y voy a repetir esto, los pastores no suelen tener vidas reales. En mi caso yo tengo una vida secular y trabajo profesionalmente, pero la mayoría de los pastores no tienen vidas reales. Entonces los lunes se levantan después de 2, 3, 4, 10 servicios, cansados. En el mejor de los casos se levantan temprano, en el peor se levantan al mediodía y se ponen a revisar el próximo mensaje, pero no van a enfrentar un jefe que no los tolera, no tienen que subirse al freeway a las 6 de la mañana el lunes. Entonces creen que la gente vive como ellos y los pastores vamos perdiendo la sensación de lo que son las vidas reales, de lo que es tener una familia disfuncional, una renta que no pueden pagar, un mortgage donde ya le vino la orden de desalojo. Y nosotros nos vamos olvidando de eso. Y los hijos de los pastores, los nietos de los pastores siguen en el mismo nepotismo, viviendo un círculo vicioso donde van perdiendo la noción. Y cuando los hijos de los pastores toman el lugar del padre, más en burbuja viven todavía. Porque ni siquiera hizo el esfuerzo del padre. Y entonces se pone a exhortar al otro, usted que viene tarde, cuando el muchacho jamás trabajó en su vida. Cuando jamás salió del cascarón, porque vivió siempre sostenido por el padre. Y ese muchacho después exhorta a la gente, ¿qué pasa menos que se enfrió? Se enfrió porque no es vago como vos. Se enfrió porque trabaja, se enfrió porque enfrenta una vida real. La gente tiene vidas reales y se enfrenta a problemas reales. Y nosotros no podemos arreglar a la gente antes de que entren. Sí, no queremos pretender cambiar a la gente antes de que entren a la iglesia. Esto es el Evangelio, buenas noticias para todos, para todos. La gente le pertenece a Dios mucho antes de creer. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que nadie se pierda. Mucho antes de que crean, ¿sí? Nos ama. Dios ama a la gente antes de que la gente se comporte como es debido. Mateo 9:13 dice, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia y no sacrificio. Entonces, la misericordia es el epicentro del mensaje divino. No hay otra cosa. Yo creo que si River ha crecido en estos años es, entre otras cosas, por la misericordia, por dar. Porque decimos el hambre no espera y no preguntamos si es católico o si es musulmán o si es ateo. Es amar, por cuanto lo hiciste por mi pequeñito, lo hiciste por mí. Entonces nos preguntamos si primero cree para que después pueda tener derecho a comer. Y cada vez que nos involucramos con la misericordia, nos vamos a ensuciar las manos, no hay otra forma. ¿Cómo uno va a querer meterse con las almas sin ensuciarse con las almas? Yo he aprendido que muchas veces unas manos sucias por ayudar al prójimo son la mejor ofrenda para Dios. Esto lo dijo Itiel Arroyo. Yo dije, wow, qué frase. Sí, porque yo no quiero presentarme delante de Dios con mis manos limpias. No, yo quiero presentarme con mi corazón limpio y las manos sucias, de haberlas manchado, sacando del barro los que estaban en el hoyo. Eso es lo esencial. Corazón limpio, manos sucias. Corazón limpio, manos sucias. Manos limpias, corazón sucio no entra. Manos sucias, corazón limpio entra. Entonces, el verdadero servicio a Dios ocurre al borde del camino, no dentro de las paredes de la iglesia. Porque aquí, ¿quién va a ser mala persona aquí dentro?
ocurre al borde del camino. La adoración sin compasión es vomitiva para Dios. Y algunos en la iglesia dicen que huelen a limpio, pero en realidad huelen a apatía. No saben que a Jesús le gusta más el olor a barro del que salva, el olor a sudor del que salva, que el olor al perfume del que canta. El olor al sudor del que salva, del que se mete, del que se ensucia, siempre es más atractivo que el perfume del que canta y predica de lo que hay que hacer. Entonces la palabra misericordia proviene del latín y es una conjugación de dos palabras, miseria y corazón. Misericordia. Es decir, misericordia es la capacidad que tienen algunos corazones de sentir la miseria de los demás, de sentirla, no de verla. Verla la vemos todos. Vemos un documental de National Geographic y vemos el hambre en África. ¿Y qué cambia? Pero la misericordia real siempre nos involucra de alguna manera porque nos quita del centro, nos mata el ego. La misericordia nos mata el ego, como le pasó al samaritano, que tenía una agenda, un lugar donde llegar, tenía planificado montar a caballo o en burro hasta donde fuera y tuvo que ir caminando al lado y gastar dinero. Sí, nos va a costar, la misericordia siempre cuesta. Nos va a romper la agenda, nos pone en riesgo, nos incomoda. Mira, en las últimas semanas, comento esto porque capaz que pienso debe ser de conocimiento público, comenzó un rumor de que yo podía considerar ser candidato a presidente de mi país. A esta altura de mi vida nunca tomaría ninguna decisión guiado por la ambición personal, ni mucho menos por la presión de la gente. Nadie me puede presionar a hacer algo así. No tomaría ninguna decisión, ni por dinero, no porque sea multimillonario, sino porque rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Ni por reconocimiento, o sea, no iría ni por el cobre ni por el bronce. Y si alguna vez decido dar un paso en esa dirección, va a ser porque en la intimidad de mi vida con Dios he llegado a la convicción que ese es el camino correcto y esa es la asignación de Dios. Todos pueden especular, yo puedo especular, la última palabra la tiene Dios. Y cuando Dios guía la vida de un hombre, ese hombre termina caminando por el lugar donde su propósito va a dar más fruto. No hay un hombre de Dios que toda la vida le obedeció y de repente le agarró la locura e hizo una estupidez, a menos que se haya apartado del camino del Señor. Entonces, todo hombre, cuando hablo de hombre no hablo de género, hombre o mujer, todo ser humano que siga a Dios va a dar fruto sea tras un púlpito, en un escenario o en la vida pública. Y aunque en mi caso yo no he decidido nada, mucha gente, los entiendo, en el afán de cuidarme, me escribieron mensajes del tipo: Dante, vas a perder todo lo que construiste. En primer lugar, como si yo hubiese construido algo, ¿no? Vas a arruinar tu testimonio por ensuciarte en política. Esas frases, aunque entiendo la intención que quieren cuidarme, provienen de la preservación del ego. Porque nuestro modelo a seguir murió crucificado. O sea, ¿cuándo cambiamos el obedecer, el servir, el morir por cuidar el testimonio que tanto nos costó conseguir? ¿Cuándo hicimos el trueque? ¿Cuándo esto se trató de, no, y tengo que cuidar a dónde llegué? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos transformamos como el levita, como el sacerdote? No, yo no me voy a ensuciar las manos con un moribundo. ¿Cuándo nos olvidamos que el evangelio se trata del moribundo? ¿Cuándo fue que perdimos la visión? Dante, no te metas. Y en vez de aconsejarme que me cuide de no ensuciarme, debería de animarme: Dante, obedece a Dios. En todo caso, sin importar la pérdida de tu reputación, de tu testimonio, van a decir un montón de estupideces. Tranquilo, tienes piel de foca, Dios te preparó para esto. Son las mismas fieras que atacaban las ovejas de tu padre y tú las defendías. Después fue Goliat. Van cambiando las bestias, pero siempre es el mismo modus operandi. Pero como hoy vivimos para el ego, y hoy se vive por esta exacerbación de las redes, del qué dirán, es muy común que los cristianos te aconsejen: no te ensucies las manos. No vayas con ese mundano. No te conviene hacerte amigo de ese católico. El católico es la gran ramera. No te conviene. ¿No debería ser todo lo contrario? Que cuando vemos a alguien, un muchacho que dice: yo me quiero
involucrar en las artes. Yo quisiera hacer películas que tengan un mensaje, no películas cristianas porque no existen las películas cristianas, ni la música cristiana no existe, porque Jesús no murió ni por películas ni por música. Existe la música religiosa y la música normal. Existen las películas normales y las películas religiosas. Pero no hay películas cristianas, música cristiana, porque ninguna música se arrepintió para irse al cielo. O sea, lo que existe es cristianos haciendo música, cristianos haciendo cine, cristianos haciendo política, donde las convicciones se muestran de que está lleno de Dios en la disciplina, en lo que haga, en lo que toque, en lo que emprenda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la gente debería decir, wow, este tipo está dispuesto a perder lo que consiguió y a ensuciarse. Ese es un verdadero cristiano. ¿Qué dice en Mateo? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 16:25? Todo el que quiera salvarse la vida, la va a perder. Y el que pierda su vida por causa de mí, la va a encontrar. Estaba diciendo, el que está cuidando su testimonio y del qué dirán, lo va a perder. Y aquel que no le importe por obedecer, va a hallar la vida eterna. Gracias a Dios que es algo que yo ya he vivido antes de jovencito, porque cuando yo decidí salir de un canal religioso de enlace para incursionar en la televisión secular, me llegaron cientos de mensajes diciendo no te ensucies con los medios mundanos, no te ensucies con gente inconversa. Cuando me saco una foto con un amigo inconverso que se supone que deberían celebrar, ¡uy, por fin! Porque ese tipo con el que te sacaste una foto es un delincuente, qué lindo que está con un hombre de Dios. Seguramente pudiste pasarle algo de sal, seguramente lo iluminaste un poquito. No, se manifiestan los evangélicos. Dante, cuida tu testimonio, se me cayó un ídolo, dime con quién te juntas. Y te diré quién eres. ¿No se supone que salíamos a pescar? ¿Por qué es más importante la foto con un apóstol que la foto con un mundano? A mí cuanto más mundano, cuanto peor es el tipo, cuanto más sucio es. Si se quiere sacar una foto conmigo, yo siento que estoy con un pescado así grandote diciendo... A mí me fascina. Me fascina. Y después el Espíritu Santo sabrá cuándo lo redarguye, si es en el momento, en la cena. Pero le predicaste el Evangelio. A veces sí, a veces no. A veces nos hacemos solo amigos. Porque la orden es amarlo, no intentar cambiarlos. Amarlos. Y cuando se sienten amados, tarde o temprano, un amigo que se siente amado va a preguntarnos por lo que creemos. Y tarde o temprano, si no es ahora, más adelante, en 6 meses, en 1 año, en la próxima cena, saldrá el tema, necesitará de Cristo y uno, como es amigo, le va a hablar sin prejuicios. Pero no somos agentes de Amway o de Herbalife que con quien nos encontramos le tenemos que meter en el multinivel. Pero esto no es venta, esto no es venta, esto no es venta, esto no es venta, prueba, prueba, prueba. No es venta, no es venta, no es venta. ¿Por qué queremos venderle el multinivel? Si la orden es amarlos. Y cuando esto pasa, cuando me dice, ay, ¿con quién te sacaste la foto? Ay, te vas a ensuciar con ese político. Ay, ¿quién dijo que hay que llegar al cielo con las manos limpias? Yo me di cuenta que las cosas no han cambiado. Dice, al ver los escribas y los fariseos que Jesús comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían, ¿por qué come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Y ahí aparecen algunos diciendo, no, pero esa gente se levantaba de la mesa arrepentida. La Biblia no lo dice. A lo mejor solo comía y bebía. Me sorprende que la conversión haya ocurrido y no esté relatada. Capaz que solo comía y bebía. Te puedo invitar a mi casa, dijo el publicano, dale. Juan relata la conversación improvisada que tuvo con una mujer de pésimo testimonio junto a un pozo. Samaritana, por cierto. Jesús habría podido comenzar la plática señalando el desastre en que ella había convertido su vida. O pudo haberse alejado para no quedar pegado a ella. A ver si le sacaba una foto y salía en Instagram Jesús con la samaritana. Tampoco le dijo, mirá, ternura, te encamaste con 5 tipos distintos y el que ahora tienes no es tu marido tampoco, es un amante. ¿Te das cuenta lo inmoral de lo que estás haciendo? ¿Te estás dando cuenta de lo que estás haciendo con tu vida? No. Se dio cuenta que tenía mucha sed de amor, de afecto, de aceptación, de perdón. No era una loca. Lo que quería esta mujer era amor. Y había encontrado los tipos equivocados que
oliendo su desesperación de afectos, posiblemente la habían abusado, la habían usado. Entonces Jesús le dice que el agua que ella estaba bebiendo nunca le iba a satisfacer. Que el agua que ella bebía en las sábanas de seda cada noche, que la lujuria, que el sexo casual nunca le iba a calmar la sed, por eso se sentía tan vacía, tan hueca, y le ofreció un agua que quitaría su sed para siempre. Yo siempre trato de recordar ese espíritu de Jesús cuando me encuentro con alguien cuya inmoralidad no apruebo. Porque que yo me siente en la mesa con alguien, no estoy aprobando su inmoralidad. Que entreviste a alguien en mi oficio de periodista no significa que esté aprobando su inmoralidad. El año y medio que trabajé en CNN, me tocó entrevistar a muchas defensoras del aborto. Yo no podía estar en CNN y entrevistar únicamente a las que estaban condenando al aborto. Claro que entrevisté un par de ellas, pero después me tocó artistas que estaban a favor del aborto, artistas que estaban en contra, algunos lo condenaban, otros estaban a favor, y yo tenía que poner mi cara de póker y entrevistar a ambos. Preguntarle por qué condenaba el aborto y preguntarle al otro por qué favorecía el aborto. Eso no me hace que yo necesariamente esté condonando o aprobando una de las posiciones. Claro, si estoy en un canal religioso, es obvio, pero cuando uno ama sin condicionamiento, muchas veces terminé la entrevista y la persona entrevistada me decía, yo pensé que me ibas a atacar. Le digo, ¿por qué te voy a atacar si es tu pensamiento? Mis convicciones son mías, las tuyas son tuyas. Tarde o temprano ese amor termina quebrando cualquier grieta. Uno dice, bueno, esta persona tiene que tener mucha sed. Eso es lo que me digo a mí mismo, tiene que tener mucha sed. Los que critican en redes, que te critican, que me critican, tienen mucha sed de aprobación, de atención. Se levantan sedientos, están tan vacíos que necesitan atacar con impunidad y con inmunidad en todas las redes a cualquiera que haga algo diferente a lo que ella o él piensa. Porque es gente sedienta, pobrecita. Tiene mucha sed. Son seres humanos sedientos en busca de un agua equivocada. Yo te digo algo más. En una ocasión Jesús hizo algo muy escandaloso. Marcos 1:40 dice que vino a él un leproso, con esto termino, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó. Dijo, quiero, claro que quiero, sé limpio. Dice, y al instante que habló, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Los religiosos decían que la lepra era una señal de desprecio divino. Eran considerados personas malditas por Dios y constantemente se les recordaba que eran despreciables. Los leprosos tenían prohibido trabajar, vivían de limosnas, debían abandonar su familia, vivir en leprosarios, fuera de la ciudad. Sin duda, nadie podía tocarlos. Según la ley escrita en el libro de Levítico, quien tocaba a un leproso quedaba contaminado y debía aislarse un buen tiempo. El leproso tenía que hacer sonar una campanita cuando pasaba por la ciudad y gritar, impuro, impuro, para evitar que alguien lo roce por accidente. Y algunos líderes religiosos, para prevenir que se acercaran demasiado a ellos y los contaminara y no pudieran adorar a Dios, los espantaban tirándole piedras y escupiéndoles. Jesús podría haberlos sanado con su palabra, ya lo había hecho antes. A otros enfermos, solamente una palabra. A este arbitrariamente lo tocó, porque quería transmitirle un mensaje a su alma sedienta. No eres un maldito. Dios te quiere aún con tu lepra. Y además lo tocó a la vista de todos los legalistas para que pudieran ver que Dios no tiene miedo de ensuciarse las manos, que la misericordia es superior a cualquier ley de purificación. Delante de todo, Jesús estaba afirmando que aquel a quien ellos llamaban impuro, Dios lo llamaba amado. Así de conmovedor, así de subversivo. La misericordia siempre se ensucia las manos, siempre, siempre. El próximo 1 de mayo habré cumplido 51 años desde que mis padres conocieron al Señor y yo era chiquito. Y el primer recuerdo que me viene a la mente es que apenas nos convertimos, de manera intencional, dejamos de visitar a todos los parientes inconversos y de frecuentar a los vecinos y amigos. Era una orden, nos adoctrinaban. Dejen las viejas amistades del mundo. Y estábamos tan ocupados en nuestra religión que perdimos contacto con todos los amigos, con parientes, con conocidos.
E irónicamente, aquella gente a la que se suponía que debíamos llevar al Señor ya no formaban parte de nuestras vidas. Veíamos a nuestros amigos o parientes en algún funeral. Nos convertimos y de manera inmediata quemamos todos los puentes con las personas que en teoría decíamos que íbamos a alcanzar para Cristo. Decían los pastores, si quieren venir a la iglesia, que vengan, la puerta está abierta. Y nos absorbió nuestro sistema religioso. Pensábamos que eso es tener vida espiritual. Yo creo que hemos cortado intencionalmente toda conexión con la gente con la que deberíamos ser luz. ¿Qué somos? Evangelistas inútiles. Lo que hacemos es invitar gente a River o al templo. Y perdimos el propósito de la iglesia. Nunca fue pensada como una institución aséptica, higienizada, separada del mundo exterior. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo en Génesis 12:3, a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué hicieron los judíos? No, lo mismo que nosotros. Se adueñaron de la bendición. Dijo, no, toda la familia, toda, a ver, ¿quién es el prójimo? Querían el privilegio, no querían la responsabilidad de ensuciarse. En resumen, tenemos tanto miedo de contaminarnos con el mundo que nos olvidamos que quien está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Es mayor. Es mayor. ¿Lo crees, sí o no? Jesús no le tuvo miedo a los mundanos y decimos que lo imitamos a Él. Se encarnó, habitó entre nosotros. Cuando Jesús fue a la casa de Mateo, la gente dijo, ¡hey! Mira con quién andas, ¿eh? ¡Ja! Mateo es una lacra. Ahí hay drogas, prostituta, alcohol, cigarrillos. Si Jesús fuese profeta, sabría dónde se está metiendo. Nosotros solemos ser lo opuesto a Jesús. Nos convertimos e inmediatamente nos vamos al sector no fumador. Vemos a alguien que nos pueda comprometer el testimonio y salimos para el lado contrario. Nos ponemos en las antípodas y nos juntamos entre nosotros. Por eso siempre mantengo que para meterle miedo a una congregación, hay que mantenerla a esa congregación alejada de la vida de Jesús. Yo digo siempre, si un líder, un pastor, quiere tener a su gente dentro de un campo de concentración religioso o un búnker evangélico, no le conviene salir del Viejo Testamento. No, que no se meta con Jesús. Porque siempre es más fácil forzar las interpretaciones de Génesis en adelante, pero no le va a convenir cruzar más allá de Malaquías, porque no le va a gustar lo que encuentre. Con el Viejo Testamento cualquiera puede justificar tener un altar de sacrificio, un púlpito sagrado, que la gente venga al templo, que haga un pacto, que pida cobertura. Todas esas frases son sacadas de Moisés. A partir de Mateo se hace un despadre. Es un movimiento vivo. De hecho, Jesús en San Juan 17:15 dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Ellos no son del mundo, yo tampoco lo soy. Conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como me enviaste al mundo, Padre, yo también los envío al mundo. Entonces la idea no es vivir apartados del mundo. Nuestra ciudadanía no es de aquí, pero hemos sido asignados. El mundo es nuestra jurisdicción. Y quiero decirte algo, y esto es para quienes me quieren. Esta no es una explicación para quienes siempre me ven a través del sesgo de la envidia, el resentimiento, los celos, porque para ellos no habrá explicación que valga y los conforme. Este es un mensaje para mis hermanos, para quienes crecieron conmigo, para quienes saben que tengo un montón de defectos, pero tengo una cualidad que soy sumamente obediente a Dios. Yo no sé cuál es mi próxima misión, mi próxima orden, ni siquiera sé si habrá alguna. Pero yo no llegué hasta aquí por cuidar el testimonio delante de otros evangélicos. Llegué hasta aquí porque siempre he decidido bajarme de la barca obedeciendo al Señor. Y si salir de mi zona cómoda implica ensuciarme las manos, exponerme a que destruyan mi testimonio, me difamen, me levanten calumnia, yo voy a estar feliz de obedecer al Señor. Porque yo no quiero presentarme delante de Jesús con mis manos limpias. Quiero presentarme con el corazón limpio. Y como dije hoy, con las manos sucias, por haberlas manchado, por sacar gente del hoyo. Diré esto, el verdadero servicio a Dios ocurre al borde del camino. A Jesús le gusta más el olor a mugre de las manos con olor a gente, con olor a almas, que el olor a perfume de aquel que solo predica o canta. Y como dije hoy, a veces unas manos sucias por ayudar al prójimo es la mejor ofrenda que este año le podemos dar al Señor. ¿Vamos a celebrar? Vamos a celebrar al Señor de señores, Rey de reyes.
Dale un aplauso grande, grande, grande. Dile, Señor, has hablado hoy. Ha hablado el Señor esta mañana. Dale ese aplauso al Señor de señores, Rey de reyes. El Rey está en la casa hoy. El Rey está en la casa hoy. ¿Pueden sentirlo, sí o no? ¡Uy, impresionante! De la gloria del Espíritu te exaltamos, Dios. Te exaltamos, Rey. ¡Uy! Vamos a levantar las manos sucias. Vamos a levantar nuestras manos sucias al Señor y decirle, Señor, si están demasiado limpias, quiero ensuciármelas con el alma de la gente. Gente, a veces vamos a tener que revolver basura para encontrar joyas. No va a quedar otra que revolver basura. Eso no significa que te vas a contaminar. Significa de que tu corazón, nuestro corazón, va a estar alineado con el corazón del Señor. Y no hay nada más maravilloso que eso, llegar al final del día a la cama diciendo, vale la pena gastarse para Dios. Vale la pena ensuciarse para Dios. Vale la pena chocar de frente con el enemigo, porque eso dice que no estamos yendo en su misma dirección. Y va a costarnos la reputación, el testimonio, el que dirán. A veces ni siquiera vamos a poder salir dando explicaciones, porque no habrá explicaciones que conformen al que con un sesgo ya nos miraba y habíamos sido juzgados mucho antes de que cometiéramos un error. Esa gente solo estaba buscando el error y lo encontró, falso o no. Pero el Señor me dice que te diga que ha llegado el tiempo en decir, Señor, solo voy a vivir para el público de uno, solo agradar a mi Dios. ¿Qué quieres que haga, Señor? Abraham no salió a explicarle a todo el mundo que tenía que salir de su parentela. No sé si se ofendieron los cuñados, si se ofendieron los compadres, si se ofendieron los concuñados, de que Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, punto. No explicó nada. Yo no sé si Moisés le explicó a toda su familia, a sus amigotes, a los amigos del palacio, lo que Dios le estaba mandando a hacer. Creo que a veces pensamos que Dios tiene que convencer a todo el mundo para que no nos critiquen antes de hacer algo. Y el Señor me dice, solo quiero que obedezcas. Sigue. ¿Qué me dices de Oseas? Un profeta al que Dios le dice, ve y búscate, era un profeta soltero, y Dios le dice, ve y búscate una ramera y ofrécele matrimonio. Eso va en contra de la Torá, en contra de la ley mosaica, pero era Dios dándole una orden. Es como aquel policía que se para delante de un semáforo en rojo y porque hay un accidente te dice que pases. Tienes que obedecer o el semáforo en rojo o el policía que te dice avanza. Y si tú dices no voy a avanzar, te pondrán un ticket por no cruzar en rojo. Porque el policía te decía, yo soy quien inventó la ley en este caso y te está diciendo que avances. Bueno, hay momentos que Dios nunca va a ir en contra de lo que es el pecado, de lo que es la santidad. Nunca Él va a incitarnos a pecar. Pero hay momentos que Dios va a romper leyes religiosas. Y las va a romper adrede. Para demostrar de que Dios está por encima de la ley. Por encima de cualquier cosa que creamos de Él. Y Dios dice, levanta tus manos hacia mí y pide que sean sucias en el favor de salvar gente. Vamos a tener que mojarnos, gente, vamos a tener que embarrarnos, vamos a tener que ensuciarnos. ¿Cómo sanas a alguien si no nadas en su pantano? ¿Cómo puedes rescatar a alguien del agua si quieres estar en la orilla simplemente tirando salvavidas? Eso es la ley, eso es la doctrina, tirar un salvavidas. Si lo agarra, lo agarra. No, gente, hay que correr riesgos. Hay que meterse, hay que inmiscuirse, hay que amar. Oro para que River siga siendo esa iglesia. Oro para que digamos, el hambre no espera, el hambre no resiste credos. Los ateos, los agnósticos, Dios los está amando y necesitan a alguien que los ame antes de que crean, antes de que cambien de vida, antes que se arrepientan. ¡Uy! Hay algo especial que ha caído hoy, momento a momento, hay algo. Todos orando, todos orando. Los que tengan el bautismo del Espíritu intercedan como conviene, porque hay una palabra que ha sido soltada hoy y yo estoy pidiendo que el Espíritu Santo selle esta palabra, selle en tu corazón esta palabra. Hay cosas que Dios te va a pedir que no resisten análisis religiosos.
Hay cosas que Dios te está pidiendo en la intimidad y Dios dice, yo soy lumbrera a tu camino. Yo soy quien te guía. No importa lo que digan los otros, yo soy. Hay cosas que no van a ser entendidas ni por tus más cercanos. Sigue creyendo en Dios. Esa voz es inconfundible. Es una voz que te da paz. Es una voz que te sostiene, es un GPS, es un GPS que te sostiene, es un norte que te sostiene, que dice por aquí vas y pasas tormenta, cuando pases por las aguas no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, soy tu Dios quien te sostiene con tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo, Isaías 41:13, no temas, yo te ayudo, he aquí yo soy tu Dios que te sostiene, vamos, levante la mano y diga Señor, yo creo en ese Dios. Mi Dios me sostiene en el negocio, en la empresa, en el emprendimiento, en el ministerio. He aquí, dice el Señor, vienen cosas nuevas, pronto serán notorias, saldrán a la luz. Vienen los días de ese avivamiento que hemos profetizado durante años. Aquel avivamiento que profetizó Joel. En los postreros días, dice de Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Prepárense para profetizar, para que los niños profeticen, para que los jóvenes visionen, para que los ancianos sueñen. ¡Oh! Prepárate porque esos días vienen. Pero no será dentro de las paredes, será en la vera del camino, dice el Señor. El último avivamiento será al costado del camino. Será con gente que no me conocía y estará llena del fuego. Y será en las ciudades y en el campo, y será en las aldeas y en los pueblos. Pasará por alto Dios los templos y las iglesias como lo hizo en la pandemia. Y Él llegará a las ovejas, y Él llevará ese fuego a las naciones. Y vendrá desde el norte, del sur, del este y del oeste. Y vendrá desde los sillones presidenciales hacia abajo. Y vendrá desde los pobres hacia arriba. Y será transversal a todo color político y a todo color denominacional. Será transversal a todo poder religioso, dice el Señor. Todos, levante las manos y beban, dice el Señor. He aquí viene un tiempo de redención, un tiempo de fuego, pero no será un fuego en congresos, no será un fuego en cultos, no será un fuego en servicios. El Señor hará su fuego delante de los profetas de Baal. Y dirán, no hay Dios como el Dios de Daniel. No hay Dios como el Dios de José. Y los faraones y los Nabucodonosor reconocerán que no hay Dios como el Dios que lleva a ese muchacho, como el Dios que lleva a esa muchacha. Ante Él se inclinarán y se doblará toda rodilla, dirán los reyes. Y luego de eso viene el gran día del Señor. Luego de eso en que todo ojo le verá y toda lengua confiese que ese es el Señor. Levanta las manos y dile, Señor, yo quiero eso, recibo. ¡Wow! ¡Impresionante! Todos. Mirá. Hay gente encendida en fuego ahora. Más. Corriente del Espíritu sopla. Más. Viene un viento de otra parte, del norte, del sur, del este, del oeste. Es el Espíritu Santo llenando ahora, momento a momento. Padre, he predicado lo que creo me has dicho que diga. He transmitido lo que creo has puesto en mi corazón durante toda la semana. He aquí con temor y temblor hago con esta congregación lo que tú has hecho con tus discípulos, conmigo. He aquí los envío como ovejas en medio.